En las montañas de Oaxaca, donde la neblina cubre los caminos al amanecer, nació un niño que el destino marcaría con una historia extraordinaria. Su nombre, Benito Juárez García. Bienvenidos, aquí no escucharás la historia tradicional. Nos centraremos en las reflexiones de vida de Benito Juárez, el ser humano detrás del prócer. Porque toda persona, con luces y sombras, deja huellas que enseñan. Acompáñanos a descubrir su legado, sus contradicciones y las lecciones que aún resuenan en nuestro tiempo. Era el año de 1806, en el pequeño pueblo de San Pablo Guelatao. La vida era dura y la pobreza una constante. Hijo de campesinos zapotecos, Juárez quedó huérfano antes de cumplir los 3 años. Creció sin privilegios, sin apellidos poderosos y sin hablar una palabra de español. Pero dentro de él ardía una fuerza que pocos veían. A los 12 años, con una pequeña bolsa y el corazón lleno de esperanza, emprendió el camino hacia la ciudad de Oaxaca. No tenía más que su voluntad, y con esa voluntad empezó a cambiar su destino y el de todo un país. En la ciudad de Oaxaca, Benito aprendió el idioma de los que lo gobernaban. Estudió, trabajó y se formó como abogado. Para muchos era impensable que un indígena llegara tan lejos, pero Juárez no pedía permiso, Juárez pedía justicia. Con el tiempo se convirtió en una figura respetada, un hombre de leyes, disciplinado y silencioso. Su fe estaba en el orden, en la educación y en la fuerza de la razón. Decía, la ley debe ser como el aire, todos deben respirarla. Y bajo ese ideal comenzó a construir su camino político. Fue regidor, juez, diputado, gobernador de Oaxaca y finalmente uno de los líderes más influyentes del Partido Liberal. Juárez creía que México debería liberarse de las cadenas del pasado, de la iglesia que controlaba la tierra y la educación, y de los privilegios que mantenían a los poderosos por encima del pueblo. Así nacieron las leyes de reforma, leyes que separaron la iglesia del Estado, establecieron la libertad de culto y que buscaron un país donde todos los ciudadanos fueran iguales ante la ley. Pero esas reformas encendieron una tormenta. Los conservadores vieron en él a un enemigo y México se dividió en 2 bandos irreconciliables, liberales y conservadores. Comenzó entonces una guerra de reforma, una guerra entre hermanos. De 1858 a 1861 el país se desangró, pueblos enteros quedaron arrasados, familias divididas y en medio de ese caos Juárez resistía. Vivía como un fugitivo, trasladando su gobierno de ciudad en ciudad con un pequeño grupo de fieles seguidores. No tenía ejércitos poderosos ni riquezas que ofrecer, solo la convicción de que la ley debía sobrevivir. Y sobrevivió. En 1861 Juárez entró victorioso a la Ciudad de México, pero lo que encontró fue un país agotado, hambriento y endeudado. Para intentar salvar la nación, Juárez tomó una decisión que cambiaría la historia. Suspendió el pago de la deuda externa. Esa medida enfureció a las potencias europeas y fue el pretexto para una nueva invasión. Los franceses, bajo las órdenes de Napoleón III, enviaron su ejército a México y colocaron en el trono a un emperador extranjero, Maximiliano de Habsburgo. El sueño liberal se desmoronaba, pero Juárez no se rindió. Durante años recorrió el país de norte a sur, manteniendo viva la llama de la República. Gobernaba desde el exilio, escribiendo decretos a la luz de una vela, con el corazón puesto en una sola idea: que México debía seguir siendo libre y soberano. En 1867, después de años de resistencia, los franceses se retiraron. Maximiliano fue capturado y ejecutado en Querétaro, y Juárez volvió triunfante a la capital. Era el héroe de la República, el símbolo del México moderno. Los pueblos lo recibían con música y flores. Los niños aprendían su nombre y el mundo lo aclamaba como el benemérito de las Américas. Pero la gloria tiene su precio. Con el poder en sus manos, Juárez se aferró al gobierno, disolvió el Congreso y buscó reelegirse una y otra vez. Sus antiguos aliados lo abandonaron, acusándolo de traicionar los ideales liberales que lo habían hecho grande. La nación una vez más se dividía y el héroe, cansado y enfermo,
seguía trabajando desde su despacho en Palacio Nacional. El 18 de julio de 1872, mientras firmaba documentos, su corazón se detuvo. Murió como había vivido en silencio, sirviendo hasta el último instante. Hoy, más de 150 años después, su figura sigue presente. Su rostro aparece en los billetes, en las escuelas, en las plazas de cada pueblo. Pero más allá de los monumentos y los discursos oficiales, Juárez representa algo más profundo, la prueba de que un hombre nacido en la pobreza y el olvido puede cambiar el rumbo de una nación. Su vida no fue perfecta, tuvo errores, decisiones duras, momentos de dureza y ambición, pero también una determinación inquebrantable por hacer de México un país de leyes, no de hombres. Porque Juárez no fue un santo, fue un ser humano con aciertos y contradicciones, con fe en la justicia y una voluntad de hierro. Y quizás ahí está su verdadera grandeza. Recordar a Benito Juárez no es solo mirar al pasado, es recordar que el cambio siempre empieza con la educación, con la justicia y con la firmeza de defender lo correcto, incluso cuando todo se opone. Porque como él mismo dijo, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Una frase sencilla, pero también una promesa, la promesa de que mientras haya hombres y mujeres dispuestos a luchar por la ley, por la igualdad y por la libertad, México siempre tendrá esperanza.